Hola amigo, bienvenido a la transmisión de hoy. Tenemos algo muy especial para ti. Estaremos hablando de la persona más importante en el universo, Jesucristo. De hecho, nuestro hijo Harrison es quien te llevará este mensaje. El título es La verdad real sobre Jesús. Es del libro de Colosenses. Sabes, cuando hablas de Jesús, el Espíritu Santo viene. Prepárate para que te visite. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Si tienes tu Biblia, Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Pablo escribe esta carta a los colosenses para establecer de una vez por todas la verdad real. Establecerles la verdad definitiva sobre la que todos debemos construir nuestras vidas. Y esa verdad es que Jesús es supremo sobre todo y que es suficiente para todos. Y tengan en mente que Pablo escribió esto hace unos 2000 años, pero es muy relevante en nuestro mundo ahora. La verdad sobre quién es Jesús todavía está bajo ataque. No necesitas que te diga, lo sabes, la cultura trabaja horas extra para corromper la verdad sobre quién es Jesús. Miren el sistema educativo, miren el gobierno, todo el entretenimiento, las sectas y otras religiones del mundo. Todos trabajan socavando, degradando y disminuyendo la supremacía y la suficiencia de Jesús. No me malinterpreten, están bien con Jesús siempre y cuando solo sea un hombre. Siempre y cuando solo sea un buen maestro. Siempre y cuando solo sea un gurú o consejero espiritual. Pero en el momento en que Él se vuelve más que eso, en el momento en que Jesús se vuelve el Hijo de Dios, en el momento en el que se vuelve la autoridad divina sobre la cual construimos nuestras vidas, todo el infierno comienza a desatarse. Esto no debería tomarnos por sorpresa, ¿cierto? No es nada nuevo. Vuelvan al principio, vuelvan al jardín, vuelvan a la creación, Adán y Eva. El diablo siempre ha tenido e intentará cuestionar y tratar de traer engaño y confusión a la verdad de quién es Dios, lo que Dios ha dicho, lo que ha hecho. ¿Cierto? Por eso es esencial que nosotros como iglesia estemos arraigados y cimentados en la verdad de quién es Jesús. ¿Puedo decir esto? Jesús no es quien crees que es. Jesús es quien Él dice que es. La pregunta más importante que todos y cada uno debemos responder es esta: ¿quién es Jesús? ¿Y qué significa eso para mí? Mi oración es que al final de hoy todos podamos responder esa pregunta de una vez por todas. Si tienes tu Biblia, leamos Colosenses capítulo 1. Comenzando en el versículo 15. Repito, el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, esto dice: Él. Ahora, ¿quién es Él? ¿De quién habla? Vamos atrás un par de versículos para ver versículo 13. El cual nos ha librado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Habla de su Hijo, habla de Jesús. Versículo 15. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por el reconciliar consiguió todas las cosas, así en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estos versículos son muy importantes. Lo que vemos es que Pablo expone 6 verdades acerca de Jesús. 6 verdades en 6 versículos. Y estas verdades nos revelan quién es Jesús y qué hace. Aquí está la primera verdad que Pablo dice: Jesús es Dios. Esto es fundamental. Tenemos que entender que Jesús es Dios. Noten el versículo 15 al principio. Esto dice: Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible.
Ahora, esa palabra es imagen en griego, en español es ícono, que significa la semejanza exacta, la huella exacta, la representación exacta de algo. Pablo dice que Jesús es la imagen, el ícono del Dios invisible. Ahora, está la idea de que toda la humanidad es a imagen de Dios. Se nos dice en el libro del Génesis que fuimos creados a imagen de Dios. Eso significa que lo representamos, somos sus embajadores aquí en la tierra, en medio de la oscuridad. Nosotros reflejamos su luz. Entonces, en ese sentido, si reflejamos la imagen de Dios, pero Jesús es diferente. Verás, Jesús es el reflejo exacto, es la representación exacta del Dios invisible. Y esa es una declaración muy importante. El Dios invisible, y quiero ver eso en un momento, porque las Escrituras nos dicen en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 17, que Dios, el Padre, es eterno, es inmortal y es invisible. En Juan capítulo 4, Jesús dijo del Padre que el Padre, Dios, es espíritu. Significa que no puedes verlo solo con tus ojos. Él es espíritu, y aquellos que lo adoren deben hacerlo también en espíritu y en verdad. Pero aquí en Colosenses, Pablo dice esto sobre Jesús. Jesús es la imagen visible del Dios invisible, que Él es la representación exacta de quién es Dios y cómo es Dios. Y este término invisible no solo significa que no puedes verlo con tus ojos físicos, también resume el concepto de que Dios es desconocido. Lo que hace que esta afirmación sobre Jesús sea tan importante, porque en Jesús el Dios desconocido se vuelve conocido. ¿Cómo es eso posible? Solo es posible porque Jesús es Dios. Jesús revela a Dios porque Él es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Recuerden, servimos a un Dios trino, un solo Dios, tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús, el Hijo, la segunda persona de la deidad, se vistió de carne y sangre y habitó entre nosotros. Terminó la temporada navideña. Eso es lo que celebramos, el hecho de que el Creador entró en su creación, que Dios, el Hijo, se hizo hombre para rescatar a los hombres de sus pecados. Y Jesús, el Hijo, Él es la semejanza exacta y perfecta, la representación del Padre. En serio, quiero que comprendas esto, es muy importante. Déjame intentar crear una imagen para ti. Algo ha estado sucediendo en mi vida. Llámalo un fenómeno. No sé cómo pasó. No sé cuándo pasó. Solo sé que ha pasado. Me he convertido en mi padre. Cuando considero eso, les da miedo a quienes me rodean. Por ejemplo, estaba llenando una tarjeta de Navidad para alguien del personal. Es muy buen amigo mío, lo quiero mucho, y para burlarme de él, es una forma de demostrarle mi afecto. Decidí que en lugar de escribir su tarjeta de Navidad en español, escribiría la tarjeta en chino para que sacara Google Translator y lo tradujera todo. Pero no hablo chino. Tuve que escribir todo en el traductor de Google y luego copiar minuciosamente todos los caracteres del idioma chino y se lo entregué a mi asistente. Ella vio lo que hice y se rió. Dije, sí, es muy gracioso. Dijo, no me río por eso. Dije, ¿por qué te ríes? Ella dijo, porque tu padre me textea en chino siempre. No puedes inventar estas cosas. Me convierto en mi padre. Y obviamente compartimos genética y rasgos, pero todos sabemos que no soy mi padre. Es solo una porción, solo una imagen parcial. Pero Jesús es diferente. Él no es solo como el Padre. En Juan 10:30 Jesús dijo esto, que Él y el Padre son uno. En otras palabras, ¿quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres saber qué piensa Dios sobre la humanidad? ¿Saber cómo Dios trata a la humanidad? Bueno, no busques más que a Jesús. Porque Él y el Padre son uno. Esta es la verdad principal que Pablo quiere comunicar al saltar a esta sección de versículos número 1, que Jesús es Dios. Me acuerdo que Juan 1:18, donde dice que nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo unigénito lo ha declarado. ¿Recuerdan que en Juan 14 los discípulos van con Jesús, ponen a Felipe como portavoz y le dicen, oye Jesús, muéstranos al Padre?
¿Recuerdan lo que Jesús les dijo? Si han visto al Padre, me han visto a mí. Si me han visto al Padre. El escritor del libro de Hebreos lo diría así, que Jesús es la imagen y la huella expresa del Padre. Es la semejanza exacta de su persona y su naturaleza. De nuevo, la primera verdad que Pablo dice que debemos reconocer de Jesús es esta: que Jesús puede revelar a Dios, porque Él es Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Escuchen el versículo 15 de la Nueva Traducción Viviente. Dice esto: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Esa es la segunda verdad que debemos comprender esta mañana. Jesús es supremo. Es el más alto. No hay nada en toda la creación que esté cerca de Él, junto a Él o por encima de Él. En todas las cosas, Él es el más alto. Él es supremo. Piensa en la pizza suprema. ¿Qué la hace mejor que todas las demás? Es porque tiene todo lo que las demás y más. Y todo esto es lo que Pablo comunica. Jesús, número 1, es Dios, y número 2, Él es el supremo en rango y autoridad. Él es el primogénito de toda la creación. No es la primera vez que vemos esta expresión primogénito en las Escrituras. Y se usa de la misma forma. Éxodo capítulo 4. Vemos que Dios le dice a Moisés: ve con Faraón y dile que Israel es mi primogénito. Ahora, Israel en este caso no es una persona, es una nación. No fue la primera nación y ciertamente no nació. Dios no habla de orden cronológico. Está hablando de rango. Él dice: escucha, Israel es mi pueblo especial, son mi pueblo elegido entre las naciones. Él es preeminente. Salmo 89, vemos lo mismo. Dios dice esto: le haré al Mesías, el primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Si revisan el linaje de Israel y su nación, hubo múltiples reyes. Piensen en Saúl, David y Salomón. Esto habla proféticamente de Jesús, el Mesías, y que Él es el más alto, que Él ocupa el primer lugar, es el primogénito. De nuevo, capturamos lo que Pablo comunica. Número 1, Jesús es Dios. Número 2, es el supremo, es el preeminente en todas las cosas. Ahora, ¿por qué Él es el supremo? El versículo 16 nos dice, por Él todas las cosas. Por Él todas las cosas. Y hagamos una pausa. Te animo a que tomes un bolígrafo y subrayes cuántas veces ves la palabra todo. En estos 6 versículos, todas, Pablo intenta comunicar este mensaje tan importante de que Jesús está sobre todas las cosas, que no queda nada fuera de lo cual Jesús no está por encima o en control. Todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está la tercera verdad que debemos comprender hoy, que Jesús es supremo porque es el Creador. Es el Creador. Génesis capítulo 1 nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Comparemos eso en Colosenses 1:16. Aquí se nos reveló que el agente por el cual Dios creó fue la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona del Dios Trino, el Hijo, Jesús. Él es el agente y la fuente de toda la creación. Cuando Dios dijo: hágase la luz, y las luces se encendieron. Ese era Jesús. Cuando Dios arrojó las estrellas al espacio exterior, adornó los cielos y los llamó a todos por su nombre. Ese fue Jesús. Cuando las montañas y los mares fueron puestos en su lugar, el firmamento de los cielos fue establecido. Ese era Jesús. Él eternamente existe, por siempre, es uno con el Padre y eternamente supremo. Ese es quien Jesús es. Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada fue hecho. ¿Qué se hizo? Escúchenme, toda la creación está subordinada a su Creador. Jesús habló y la creación surgió. Pablo quiere que captemos el poder, la majestad, la supremacía y la grandeza de Jesús. Él dice: en Él todas las cosas fueron creadas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, las cosas que vemos y las cosas que no vemos. Específicamente habla del reino espiritual, ya sea tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todos estos son diferentes títulos que se refieren al reino espiritual, una jerarquía de reinos angelicales y demoníacos. No te equivoques, ¿sí? Solo porque no puedas ver estos reinos espirituales, no significa que no existan. Sí existen. Escúchenme, Jesús es Creador supremo sobre ellos también, ya sean
ángeles, demonios, seres espirituales de diferentes tipos y diferentes poderes. Todos fueron creados por Cristo. Ahora, algunos se han rebelado contra Él, pero todos se arrodillan en sumisión a Él. Él lo creó todo, por tanto, Él está por encima de todo. La razón por la que Pablo incluye este reino espiritual, el reino angelical, dentro del texto es por dos razones. Número uno, quiere que sepamos que esto es cierto. Entender que si hay un mundo espiritual sucediendo a nuestro alrededor, que existe esta jerarquía de demonios y ángeles que existen más allá de lo que nuestros ojos naturales perciben, quiere que sepamos con plena seguridad que Jesús es supremo sobre todo. Es la razón número uno. La razón número dos apuntó directamente a una de las doctrinas falsas que se filtraron en la iglesia allí en Colosas. ¿Recuerdan que hablé de cómo todos podían llevar su propia verdad? Una de esas verdades era la idea de que los ángeles eran los mediadores entre Dios y el hombre, que la humanidad debería adorar a los ángeles. Pablo escribe esto para decir, hey, oigan chicos, lo entendieron mal. Los ángeles no son el camino principal ni el medio para tener comunión con Dios. Dijo, escuchen, al adorar a los ángeles están degradando a Cristo, quien está sobre todos ellos. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. De nuevo, toda la creación, incluido el reino espiritual, está sometida a la supremacía y la autoridad de Jesús. Él es el creador, Él es la fuente, está por encima de todo. Sigamos leyendo. Dice, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Versículo 17, y Él está antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Un erudito lo dijo así, Jesús es quien impide que el cosmos sea un caos. Esta es la cuarta verdad que Pablo quiere que entendamos, que Jesús está manteniendo al universo unido. Me encanta esa frase en él, todas las cosas subsisten. No sé ustedes, yo leo y escucho eso y me hace volar la imaginación. En él todas las cosas subsisten. Sí, lógicamente Jesús cesará, entonces todo inmediatamente cesaría. Toda vida y materia dejarían de existir porque Él es quien está ahí sustentando todo unido. ¿Puedo complicarte las cosas por un momento? La ciencia y la tecnología han progresado hasta el punto donde sabemos que los componentes básicos de toda la materia existente, son cosas llamadas átomos. Aprendemos esto en la primaria. Los átomos están formados por un núcleo y hay protones y neutrones en el núcleo y hay electrones que giran u orbitan alrededor del núcleo. La ciencia no sabe exactamente por qué estos electrones se mueven alrededor del núcleo. Solo dicen que es causado por la energía. Siempre creímos que los átomos eran lo más pequeño del universo. Ahora sabemos que hay partes subatómicas que forman los átomos. Me pregunto, ¿ya te duele el cerebro como a mí? Espera, con esto en la mente, una de las teorías más recientes que proponen los físicos es esta idea que llaman teoría de cuerdas. Aquí está la versión fácil, porque necesito la versión fácil de la fácil que hay, porque tomé la misma clase de ciencias 3 veces en la secundaria. La teoría de cuerdas dice que la parte más pequeña de todo está formada por ondas de energía vibrantes, y que si de alguna manera pudieras ampliar y poder ver a simple vista estas ondas de energía, parecerían cuerdas vibrantes dependiendo del pedazo de materia, porque estas cuerdas o estas ondas de energía vibran a diferentes velocidades y con diferentes formas. Ahora, lo que me intriga es que la ciencia no sabe qué les da a estas ondas o a estas cuerdas su energía. En otras palabras, no saben por qué se mueven ni por qué nunca reducen la velocidad. Ahora, no soy un científico y ciertamente no pretendo serlo. Y la verdad es que tal vez falle y simplifique demasiado la definición de la teoría de cuerdas cuando la ciencia aún tiene que dar una respuesta sobre qué está impulsando estas ondas de energía, por qué continúan moviéndose y por qué nunca desaceleran. Y cuando no pudieron proporcionar una razón, podría tener una sugerencia. Salmo 33:6 dice esto: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército en ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice esto, y Él sostiene el universo
con la palabra de su poder. Me gustaría sugerir que si de hecho hay ondas vibratorias de energía a un nivel subatómico, la razón por la que están allí y la razón por la que continúan moviéndose es porque cuando Dios habló para que la creación existiera, las mismas ondas sonoras de su aliento hicieron que esas pequeñas cosas, esas ondas de energía se movieran y continúen moviéndose porque la palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios resistirá la prueba del tiempo. La palabra de Dios es supernatural, es viva, respira y es activa y nunca le falta poder. Esa pequeña onda de energía seguirá moviéndose hasta que Jesús diga: deja de moverte. En serio, Jesús, el Creador Supremo, Él mantiene unido el universo mediante la palabra de su poder. Aquí hay algo que debemos considerar. Si Jesús realmente mantiene unido el universo a un nivel subatómico, esa misma verdad se aplica a ti, a tu vida, a tu familia, a tu negocio, a nuestra nación y al mundo. Escúchenme, Él lo mantiene todo junto. Él sabe lo que hace. Sus manos están seguras. Su palabra es eterna. Nada es muy difícil para Él. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda más cercana en los tiempos actuales de problemas. Él es incluso si la tierra cediera y las montañas se desmoronaran en el mar, no hay razón para sentir pánico o tener miedo. ¿Por qué? Porque quien lo sostiene todo nos tiene en la palma de su mano. Pablo nos informa: número 1, Jesús es Dios. 2, es el Supremo. 3, es el Creador. 4, Él mantiene unido el universo. Luego, en el versículo 18 dice esto: Jesús es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para concluir esta sección de versículos, aquí está la quinta verdad que Pablo dice de Jesús: que Jesús tiene autoridad sobre su iglesia. Observen que Él lo llama la cabeza del cuerpo, la iglesia. A lo largo del Nuevo Testamento, en las otras epístolas paulinas, Pablo se refiere a la iglesia de diferentes formas, diferentes maneras. Usa diferentes imágenes. Se refiere a la iglesia como la esposa de Cristo, habla de la iglesia como la familia de Dios, pero aquí usa la analogía de un cuerpo para describir cómo la iglesia debería operar y funcionar, donde los creyentes se reúnen, la iglesia, los llamados nos reunimos y todos desempeñamos diferentes roles dentro del cuerpo, funcionamos como diferentes partes del cuerpo donde me necesitas y lo que aporto y lo que yo necesito a lo que aportas, y si estuviéramos operando juntos y funcionando bien, lo que pasa es que el cuerpo comienza a crecer. Es un cuerpo hermoso y diverso llamado la iglesia. Pero no se equivoquen, solo hay una cabeza en este cuerpo. Y es Jesús. Él es sustentador y el portador de vida a su iglesia. Aún más que eso, ese término, esa expresión cabeza, denota su posición de autoridad. Él tiene toda la autoridad cuando se trata de su iglesia. ¿Por qué? El versículo 18 nos dice: porque Él es el principio, el primogénito de los muertos. Ahora, la expresión primogénito, y aquí como antes se refiere al rango y la autoridad, no habla de orden cronológico. Jesús resucitó de los muertos, pero en cuanto al orden cronológico, no fue el primero resucitado. Si leen el Antiguo Testamento, Elías resucitó a personas, Eliseo resucitó a personas. Vayan al Nuevo Testamento, Jesús mismo resucitó a varias personas. Ves al apóstol Pablo resucitando a alguien de los muertos. También no hablamos de orden cronológico. Además, todos aquellos que fueron resucitados, todos después murieron de nuevo. Pero Jesús, Él es el primogénito de los muertos porque nunca más morirá. Resucitó y vive para siempre. ¿Recuerden lo que dice en Apocalipsis 1:17? Jesús dice: no tengas miedo. Soy el primero y el último. Yo soy el que vive y estuvo muerto. Me encanta esa expresión, estaba muerto. Pero estoy vivo para siempre. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Jesús dice: tengo las llaves para sacarte del infierno y del Hades. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque tengo autoridad sobre la muerte, porque estoy vivo para siempre. Y ahora Jesús dice: yo te doy esa misma vida eterna a ti, mi iglesia. Escuchen, esta es una de las claves que separa a la iglesia de Jesús de cualquier otra religión. Es porque a través de Jesús tenemos una respuesta a nuestro mayor temor y pregunta cuando se trata de ¿qué hay del pecado? ¿Qué hay del mal? ¿Qué hay de la muerte?
La iglesia dice, en cuanto al pecado, miramos a Cristo, quien tomó el pecado del mundo sobre sus hombros. Él se volvió nuestro pecado para que seamos la justicia de Dios. Él tomó el castigo por nosotros. Él se volvió nuestra muerte. Y cuando se trata de la muerte, decimos, oye, ¿qué pasa después de morir? Miramos a Cristo, quien resucitó y ahora da vida eterna a todos los que claman a Él. Él da esta vida a su iglesia y por eso tiene autoridad sobre la iglesia. Jesús es completamente Dios. Jesús es supremo. Él es el creador. Él mantiene el universo unido. Él es la autoridad sobre su iglesia. Luego, por último, Jesús es el Salvador. Aquí es donde cerramos. Vayan al versículo 20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así en la tierra como en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La palabra clave es paz. Verás, antes del Hijo, antes de que Jesús se encarnara, lo que había existido entre Dios y el hombre no era paz, sino separación y enemistad. En el libro de Efesios, otra carta escrita por el apóstol Pablo expresó muy claramente nuestra difícil posición entre Jesús. Déjenme leerles esto, Efesios capítulo 2. Saben de esto, versículo 1. Habla de nosotros. Estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos alguna vez vivimos en las pasiones de nuestra carne, cumpliendo los deseos del cuerpo y de la mente, y eran hijos de ira como el resto de la humanidad. Este era el estado de la humanidad. Muerta en pecados y transgresiones, estábamos siguiendo la corriente del mundo, siguiendo al diablo, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. La Escritura dice, éramos por naturaleza hijos de ira, rebeldes contra Dios y su palabra. Luego el versículo 4. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. La verdad es que solo hay dos tipos de personas en el mundo. Estás en Cristo o estás en Adán. En Cristo estamos vivos, en Adán todos mueren. Estás en un estado de muerte espiritual o en uno de vida espiritual. Y estar muerto espiritualmente no es dejar de existir, es ser cortado de Dios, muerto en transgresiones y pecados. La Biblia dice, todo el mundo es culpable delante de Dios. Amigo, todo el mundo necesita un Salvador. Solo hay una forma de tener una relación con Dios y es a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús está llevando a las personas muertas en sus pecados y transgresiones, sin una relación con Dios, las lleva a la vida. Quien clame en el nombre del Señor será salvo. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y necesitas vida espiritual. Clama en el nombre del Señor hoy. Confiesa el señorío de Jesús. Acéptalo, acepta la salvación de Dios y vuélvete parte de su familia. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com. Oramos para que la bendición de Dios te acompañe siempre.